Muy buenos días, distinguidos comisionados y comisionada, representantes del Estado de Guatemala, delegación que viene de Guatemala. Agradecemos el espacio para estar en esta audiencia. Venimos a presentar nuestro caso sobre violación de los derechos humanos de personas defensoras en Guatemala, con énfasis en reparación a defensores que han sido criminalizados por defender la madre tierra y los bienes naturales. El objeto de nuestra comparecencia es contextualizar un incremento en casos de criminalización en contra de defensores indígenas que defienden la madre tierra, visibilizar lo relativo a la temática de reparaciones de manera integral a defensores indígenas que han enfrentado procesos de criminalización en el derecho interno y han sido absueltos en dichos procesos. Presentar de igual forma la experiencia concreta del caso del señor Fausto Sánchez, que ha sido criminalizado y ha buscado acceder a una reparación en el derecho interno. Los principales aspectos de nuestra exposición se enfocan en las prácticas de criminalización en el sistema jurídico interno guatemalteco. Guatemala en los últimos años ha enfrentado retrocesos en el ámbito social y político debido a la cooptación de las instituciones públicas por poderes fácticos, asociados con empresas y crimen organizado. Desde el año 2017 se han denunciado la existencia de un pacto de corruptos en las más altas esferas de institucionalidad y del sector justicia. Se han incrementado la criminalización de líderes y lideresas, así como la presencia militar en los territorios indígenas y los proyectos extractivos. Hay una tendencia desde el Ejecutivo y el Legislativo de impulsar una agenda legislativa de carácter regresiva que busca limitar los derechos fundamentales. En este contexto se han sumado agresiones a defensores. UDEFEGUA registró 493 ataques, incluidos 13 asesinatos en el año 2017, 391 ataques, incluyendo 26 asesinatos en el año 2018. Estos datos son indicadores de los riesgos que corren las personas al defender derechos. En total se han registrado 909 actos de criminalización en lo que va del año 2015 al 2017. La criminalización se convierte en una estrategia en detrimento de los defensores. Por ello, la CIDH entiende que la criminalización de los defensores se concreta mediante el uso indebido del derecho penal a través de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar sus labores en defensa y promoción. La criminalización a defensores se realiza en distintas formas. Por ejemplo, interposición de denuncias falsas, tipos penales no conforme con el principio de legalidad, estigmatización, órdenes de aprehensión, demoras y prisión preventiva. Los pueblos indígenas han consolidado la defensa de los derechos colectivos a lo largo de la historia del país. Sin embargo, continúan los altos niveles de represión por defender la madre tierra, los bienes naturales y la libre determinación. En el año 2018, la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, luego de su visita en su informe oficial, identificó que el principal problema estructural de los pueblos maya, xinca y garífuna es el racismo y la discriminación, que llegan al punto de una segregación racial. Además, señaló que persisten patrones de violencia y represión, particularmente en los territorios indígenas, legado de violencia y genocidio del conflicto armado interno. En la actualidad existe una fuerte conflictividad en territorios indígenas, esto derivado de proyectos mineros, hidroeléctricos y agroindustriales, que se han establecido sin respetar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, tal como lo establece el convenio 169 de la OIT. En las actividades extractivas y agroindustriales en Guatemala se establecen especialmente en áreas rurales y de difícil acceso, en donde no llega la presencia del Estado y las empresas dividen a las comunidades, las confrontan, sumado al daño de la contaminación, las secuelas en la salud de los pueblos y la destrucción de la cosmovisión de los pueblos. Como decían los representantes del Estado, existe una política de protección de defensores, sin embargo la desconocemos, porque no tiene los mecanismos de implementación, no tiene los mecanismos para garantizar que en verdad a los defensores y defensoras, especialmente a los líderes indígenas, se les va a respetar su vida,
Quiero mencionarles un dato muy importante que no hice en mi primera presentación. En el año 2019 llevamos 402 agresiones, de las cuales hay 277 actos de criminalización, 15 asesinatos de defensores, en su mayoría indígenas, de las comunidades, 8 allanamientos y 9 denuncias de tortura. Entonces, es decir, podemos abordar de que sí existe una política dentro del plano formal, pero a los líderes, a las lideresas, a los defensores y defensoras nos están matando en Guatemala. Y eso queremos que se visibilice acá. Especialmente porque mencionan también de que hay instituciones como la PDH, Procuraduría de Derechos Humanos, que está para dar seguimiento. Sin embargo, precisamente hoy en el Congreso de la República se le citó y hay toda un plan para destituirlo, porque está él muy vinculado y muy cercano a los defensores y defensoras de los derechos de los pueblos. Por otro lado, también se menciona que hay una oficina contra la tortura, y efectivamente, hace unas 2 o 3 semanas se terminó de integrar, porque en el Congreso llevaban más de 3 años y las relatorías no se habían terminado de nombrar. Entonces, si recientemente tenemos este tipo de acciones, ¿cómo podemos garantizar de que haya un seguimiento, un mecanismo y un compromiso? Quiero mencionar también que aquí la distinguida presidenta de la comisión mencionaba por qué se acusa a los líderes indígenas. Se acusa porque los líderes indígenas están defendiendo a la madre tierra, los derechos colectivos, están defendiendo el derecho a la consulta. Y lamentablemente el sistema de justicia en Guatemala también ha sido cooptado por la corrupción y el crimen. Muchos de los jueces son muy ágiles para emitir órdenes de captura sin fundamentos y pruebas reales contra los defensores, pero cuando se trata de venir y absolver a personas sindicadas en acciones de corrupción, son absueltos de manera inmediata.